Lilia Ivette Domínguez Zúñiga, también conocida como Lili la bióloga, nos va a hablar sobre hongos hipogios de México. Em, Especies de hongos hipogios, nos va a hablar de su distribución y su potencial uso en México. Lili es bióloga y es maestra en gestión ambiental por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango y se especializa en micología en área de ecotoxicología de especies fúngicas como bioindicadoras y es autora y coautora de artículos científicos y ha realizado distintas conferencias a nivel nacional e internacional. Entonces, me enorgullece mucho poder presentarte, que nos hables de los hongos, que además son muy ricos y ya va siendo hambre. Después de esta plática tendremos una pequeña discusión para integrar todos los temas y después tendremos unos minutos de descanso por si quieren ir por un snack o así. Entonces, bueno, te damos la bienvenida, Lili, y es todo tuyo el estrado. Ay, pues muchas gracias. Yo siempre soy muy feliz cuando hablo de hongos. Se nota así como, wow. Entonces, pues la verdad es que este tema está muy interesante. Espero que pues no sea tan aburrido. Ya sé que hace hambre, yo también ya tengo un poquito de hambre. Entonces voy a tratar de no tardarme mucho. Y bueno, pues... Primero, creo que tenemos que definir qué es un hongo hipogeo, ¿no? Siempre hablamos de hongos y también el hecho de hablar de hongos, pues llega a ser como un poquito complicado saber qué es un hongo. Realmente no hay como una definición de qué es un hongo, o sea, solamente decimos, pues un hongo es un hongo, ¿no? Y las definiciones que tenemos de hongo, pues se basan más en cuestiones de sus características, ¿no? Que tienen una pared celular bastante gruesa, que no poseen la capacidad de realizar fotosíntesis, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí, ¿qué es un hongo hipogeo? Bueno, los hongos hipogeos son todos aquellos hongos que van a llevar a cabo su ciclo biológico o se llegan a desarrollar completamente debajo de la tierra. También se les llega a conocer como hongos secuestrados o pseudotrufas. El término secuestrado se refiere a que en su estructura ellos hacen como un saco, o sea, hacen como una capita en donde van a tener todo su material fértil resguardado. Y los hongos que más conocemos de este tipo de crecimiento, pues son las trufas. Cuando nosotros escuchamos el término trufa, inmediatamente volamos hacia Europa, ¿no? Y esos platillos bastante costosos. A diferencia de lo que es un hongo epigio o un hongo convencional, son aquellos hongos que nosotros conocemos o podemos ver, ya que crecen fuera de lo que viene siendo un suelo o un sustrato, pues los hongos hipogios no poseen las mismas estructuras que estos tipos de hongos. Estos no cuentan con un pie o un estípite que los haga sobresalir del suelo, sino que su forma es completamente una pelotita o similar a lo que viene siendo una papa completamente enterrada. Y ellos cuentan con una estructura bastante gruesa que se llama peridio. Esta es una capa externa que es lo que los resguarda un poco a condiciones tanto climáticas como temperatura, humedad. Y al hacer nosotros un corte, podemos observar la greba. La greba viene siendo como todo este conjunto de esporas, digamos que es como una masa de esporas con las que se llegan a reproducir y también poseen una columena. Esa columena viene siendo lo que sería en hongos pigios el pie, pero en este caso al hacerse bolita y al enterrarse, pues pierden ese pie, entonces se convierte como en un pseudopié, es esa pequeña así eh, como una rajita que llegan a tener y pues realmente no lo necesitan, ¿no? Ellos al estar debajo del suelo, pues tienen mayor protección ante cambios climáticos de humedad, temperatura, incluso
no se exponen tanto a estar con depredadores o algún tipo de plagas o pesticidas que puedan llegar como a afectarlos un poco. Es decir, que su hábito de crecimiento de estar bajo tierra es un modo de supervivencia para poder sobrevivir más tiempo en condiciones completamente adversas. Entonces, también otra parte es que no todos los hongos hipogios son trufas. Realmente las trufas son todos aquellos hongos que van a pertenecer específicamente al género tuber. Entonces, nosotros tenemos esta parte de pseudotrufas o hongos secuestrados, que son hongos que tienden a volverse trufas, entre comillas, porque solamente se llegan a hacer chiquititos, se llegan a encerrar, ¿no? Ahora sí es como, estoy triste y me voy a hacer bolita. Entonces, en ese caso, nosotros podemos encontrar especies que llegan a tener el hábito hipogio y el hábito epigio en un mismo género. Y en esos géneros, pues encontramos algunos latarius, algunas rúsulas, algunos agaricus, que son pues estos champiñones. También encontramos inocibes, neuboletus y Herocomus. Entonces, lo que pasa es que aquí en este ejemplo, nosotros regularmente conocemos los hongos que tenemos bueno, yo lo tengo de mi lado izquierdo, supongo que ustedes también, que tienen el himenio o la parte fértil laminada, ¿no? Pero en condiciones adversas hace esta parte de hacerse chiquitito, se va haciendo bolita, 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 se va cerrando y a eso es lo que nosotros le llamamos secuestrado porque lo encierra completamente esta parte eh, fértil. Entonces, si se fijan, incluso la parte de lo que vendría siendo el pie del hongo se va perdiendo también. Entonces se va cerrando y se va enterrando, se va metiendo hacia la tierra. En el caso también de algunos agaricus encontramos este tipo de hábito. Nosotros tenemos nuestro champiñón normal, pero en algunos casos, por ejemplo, del lado derecho, aquí podemos ver que sí posee tal cual como un pie, por así decirlo, pero si se fijan, pues el pie llega a ser muy chiquito y el sombrero o lo que vendría siendo como el sombrero se encuentra completamente cerrado. Cuando nosotros realizamos un corte, podemos ver que las láminas no se llegan a desarrollar como habitualmente son las, digamos, como las tipo branquias, ¿no? Esas separaciones de lo que es las láminas, sino que aquí las láminas se arrugan, se van haciendo arrugadas, arrugadas y se van cerrando para resguardar lo que viene siendo esa parte de reproducción. Entonces, pues si están bajo la tierra, ¿cómo es que se propagan o cómo es que se reproducen? ¿No? O sea, estar bajo tierra para ellos es estar como en una cueva, es estar resguardados. Entonces, lo que pasa aquí es que ellos no llegan a poseer la habilidad de dispersar sus esporas de forma convencional a como lo llegan a hacer los hongos epigios, ¿no? Los hongos epigios, ellos, sus esporas llegan al aire y mediante el aire, pues esas esporas van a viajar millones de kilómetros, van a llegar a un nuevo territorio y van a prosperar. En el caso de los hongos hipogios, ellos al estar enterrados tienen que buscar la forma de ser como encontrados, por así decirlos, para que puedan dispersar sus esporas. Y aquí lo que hacen es que van a segregar o van a emitir ciertos aromas que van a ser atractivos para algunos mamíferos, algunos insectos, incluso algunas aves. Estos aromas, lo que ellos hacen es como jugar un poquito en cuestión de que los llegan a ser muy similares a lo que son ciertas feromonas, ¿no? Entonces, pues va por ahí caminando, no sé, un pájaro y siente el aroma y él piensa que lo que está ahí va a ser una hembra.
entonces pues él piensa, ah, hay una hembra, voy a llegar, me voy a reproducir, ¿no? Y llega al sitio y, oh, sorpresa, no hay hembra, no hay reproducción. Entonces, como premio, pues escarba, encuentra el hongo y se alimenta de él, ¿no? Entonces, ya una vez que se alimenta de él, pues el ave va a volar, va a llegar a un nuevo sitio y en su sistema digestivo, pues lleva las esporas de lo que es nuestro honguito. Entonces, una vez que esta ave pues vaya y realice, que haga popito, pues ya las esporas van a llegar a lo que va a ser nuestro sustrato y ahí va a prosperar. Entonces, esto también en forma de condiciones, pues les da una ventaja, ya que pues las especies tanto de aves o de mamíferos pueden recorrer miles de metros o incluso kilómetros y llega a tener un esparcimiento mucho mayor para conquistar nuevos territorios. En cuanto a su importancia ecológica, pues realmente todos los hongos llegan a tener la importancia ecológica de la asociación entre las hifas y las raíces de las plantas que nosotros llamamos micorrizas. En ese caso se lleva como un poco más especializado con especies de abetos, encinos y pinos. Entonces aquí lo que pasa es que la planta pues le va a dar al hongo ciertos minerales, agua, azúcares y el hongo también pues le va a dar a la planta ciertos nutrientes, ¿no? Entonces al hacer este intercambio continuo, pues no todo se queda solamente entre planta y hongo, sino que esos elementos pues llegan también a lo que va a ser el sustrato del suelo. Y ahí, al estar en suelo, pues con la ayuda de distintos microorganismos, como algunas bacterias, pues se va a poder desarrollar eficazmente los distintos ciclos biogeoquímicos dentro del ecosistema, ¿no? Y también esa parte de que ellos necesitan viajar en el tracto digestivo de algunos animales, pues son parte fundamental dentro de la dieta de muchos mamíferos. En la importancia económica, pues la que más sobresale es el consumo completamente de las trufas. Esto se ha registrado desde tiempos muy, muy antiguos, al igual que con otras especies, como lo ha sido la manita cesárea, que se conocía por ser el platillo favorito de los césares. Pues en este caso se ha registrado que las trufas llegaban a servirse bastante como un platillo excepcional en la cena de los faraones. Y también al ser altamente apreciadas, pues lleva un comercio bastante alto y este comercio pues eh, contando la parte de buscarlas, la parte de transportarlas, la preparación y todo lo que conlleva, pues llega a tener un valor muchísimo muy alto, ¿no? Y otra parte es que también dentro del valor comercial, pues no solamente se queda como para alimento, sino que algunas especies llegan a presentar propiedades nutracéuticas, entre ellas son antioxidantes, antibacteriales y antitumorales. Entonces, pues también se lleva esta parte de como una medicina alternativa su consumo, ¿no? Y esto pues se llega a apreciar y llega también a crear pues ese intercambio de valor económico. Entonces, dentro de algunas especies que llegan a presentar estas propiedades, pues encontramos ahora sí trufas, como son en el género tuber, algunas especies del género Rhizopogon, también del género Histerangium, que son especies que llegamos a tener en México. Porque siempre, y a mí, aquí les voy a contar una historia de cuando yo, cuando yo estaba en la licenciatura y llevé mi materia de hongos
Yo recuerdo mucho que el profe que nos dio la clase, pues igual nosotros hicimos como esta pregunta de las trufas, ¿no? O sea, nosotros conocemos las trufas por películas, por series de televisión, cuentos, caricaturas, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre se nos presenta la trufa y se nos presenta lo representativo, que es el cerdo buscando la trufa. Entonces, yo recuerdo que esta pregunta justamente se hizo en mi clase si había trufas en México y en ese momento pues el profesor nos comentó como que no se tenía como registros o no había eh, un listado tal cual de trufas en México, que por lo cual pues él suponía que pues no había, ¿no? Pero sí las hay. Y de solamente trufas verdaderas, pues tenemos más de 25 especies. Ya de lo que vienen siendo pseudotrufas o hongos hipogios, hongos secuestrados, tenemos un registro de más de 100 especies. Entonces, de todas esas especies que nosotros tenemos también especies que llegan a ser comestibles, que entran dentro del género Cauteria, del género Tuber y del género Rhizophobos. Entonces, si hay especies en México, ¿por qué no se tiene como esta parte de estudiarlas o por qué no se tiene como este conocimiento, ¿no? Y esto pasa porque, pues, los estudios de hongos, pues, se llevan en donde están los micólogos, ¿no? O en donde las condiciones climáticas son adecuadas para que pueda haber hongos. En donde yo estoy, que es completamente desierto, aquí, pues, ¿quién va a estudiar hongos? Solamente a Lili se le ocurrió, entonces no sé qué hice con mi vida. Pero pues mayormente los estudios de hongos se dan aquí en México, pues en la parte sur, ¿no? La parte centro. Entonces tenemos hasta el momento 110 especies reportadas en literatura. Los sitios donde más se han llegado a encontrar o a registrar, pues ha sido el noroeste y el centro de México. Y pues los géneros más diversos encontramos a Rhizopodon y a Tuber. Y el Estado de México, pues es el que contiene la mayor cantidad de especies, un poco más de 20. Entonces, estos estados, pues curiosamente son estados que en donde Javier de la Fuente, que es como mi sensei, por así decirlo, mi maestro en este mundo de las hongos y pogios, pues es donde él también ha trabajado un poco más y curiosamente todos los registros que se tienen o la mayoría de los trabajos que se tienen, pues vienen de parte de él, ¿no? Entonces, pues también esta parte de si hay trufas, por qué no se utilizan o por qué estas especies que tienen estas propiedades no se tiene como una facilidad de estarlas estudiando o qué es lo que pasa con ellas, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa son dos cosas. Uno, que no hay tantos expertos y dos, que realmente en la cultura mexicana, pues han sido muy pocos los registros de estos hongos que se han utilizado. Esto es porque, pues principalmente como están enterrados, pues no vas como caminando en el bosque y vas como escarbando cada árbol que ves, ¿no? Entonces, esa parte es una y pues que no llegan a ser tan vistosos a diferencia de, no sé, un Latarius índigo, una manita muscaria, que los ves y ves sus coloraciones como, wow, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, pues, a pesar de que nosotros somos un país que tiene una cultura de hongos bastante grande, los consumimos, los adoramos, existe iglesia creada a los hongos. En el caso de hipogios, pues sí se tiene como un poquito esta parte de que los han utilizado, pero son muy pocas las especies. Entonces, el primer hongo hipogio que se registró en México fue en 1902 y fue Melanogaster umbrinigrebus. Los radamuris lo llamaban chimonowa y también algunas especies de Gauteria y Rhizopogon son consumidas en Tlaxcala, pero todos sabemos que Tlaxcala no existe, entonces hay que colaborar este dato completamente. Y también
Eh, en el centro del país se consume lo que es trapeada arqueri, a esta le llaman molleja de pollo, como que su coloración o su consistencia, pues a veces los nombres comunes van como un poco en esta parte. Luego tenemos el afomices es mi género favorito, y a este le llaman tralipantri, que es la tierra dentro de la tierra o pequeño mundo. Entonces, este es como, está enterradito y a la hora que se hace como ese corte, pues la greba llega a ser bastante vistosa, es como ver una galaxia. Entonces, por eso le llegan a tener este nombre. Y es usado en ceremonias con psilocibe en el Estado de México. Pero también esta tradición ya no se realiza o se perdió. Entonces, una vez que se pierden estas tradiciones que no llegan a pasar de generación en generación, pues solamente queda el registro y no se tiene como esa parte de la conciencia de, pues, el conocimiento que se está perdiendo, ¿no? O sea, puede ser una especie que puede ayudar en cuestiones curativas, pero pues ya se perdió. Y también el ítamo real, este se utiliza para evitar lo que viene siendo el sangrado interno. Este lo utilizan principalmente en mujeres embarazadas cuando están en parto. Lo consumen para que no llegue a tener complicaciones durante el parto o algún tipo de hemorragia. Y bueno, creo que hablé rápido, pero pues ya por último, pues a pesar de lo poquito que se sabe o lo poquito que se ha estudiado esta parte de hongos y fongios, pues hace falta mucha más gente que los estudie. Yo sé que no llegan a ser atractivos, pero son atractivos una vez que les encuentras el chiste. Entonces, pues llegan a tener poca valoración, ¿no? Entonces, no se estudian, no tienen poca valoración, pero tienen un potencial de uso muy importante, ¿no? Tanto dentro de la economía como dentro de lo que viene siendo el ecosistema, por lo cual pues necesitamos estudios muchísimo más profundos, no solamente de taxonomía, sino también a la hora de hacer la taxonomía, pues decir, ok, tengo esta especie, pero ¿qué puedo hacer con esta especie, no? Que no solamente se quede como, ahí está en el bosque, ahí enterrada junto a un pino. Y por último, pues muchas gracias al equipo de la Biozona por este espacio. También quiero agradecer a Javier de la Fuente, quien pues él me ha instruido bastante en este mundo de los hipogios. También algunas fotografías son de él y también las son del doctor Jesús García. Y por si les queda alguna duda, me pueden contactar ya sea directamente a mí o a Javier de la Fuente para cualquier situación. Y de nuevo, gracias. Muchas gracias, Lili. Bien, tenemos un espacio para unas preguntas. Si están por ahí ya un poco cansados porque llevamos varias pláticas, tendremos unos minutos de descanso después de esta sesión de preguntas, así que no se apuren. Aunque el profesor Distopías dice que se comió todas las galletitas ya. Y bueno, Ethelwood dice un comentario que si Tlaxcala es una alucinación provocada por hongos. Después Tutsara dice gracias, qué difícil encontrar hongos hipogios, pero ¿es posible la producción de ellos tipo cultivo? Mm, bueno, lo de Tlaxcala, quiero decir que posiblemente sí pueda ser, no lo sabemos, no se ha estudiado, ni siquiera sabemos si existe, entonces, ojo ahí. Para los que no Y son de México, hay que aclarar que es un chiste local de que siempre se burlan de Tlaxcala porque no existe. ajá, entonces, y la siguiente pregunta, pues sí se puede realizar el cultivo con algunas especies y no llega a ser tan difícil, pero en la parte de cultivo pues hay que manejar bastante, digamos que asimilar el ecosistema, ¿no? Entonces, pues te llevas al hongo, pero tienes que condicionar como su hábitat. Pero sí se ha realizado bastante
Y aquí en México también, bueno, en Europa y aquí en México se ha trabajado la parte de cultivo. Ujú. Y en esos cultivos, o sea, porque tienes que sembrar árboles para tener los hongos, ¿no? Ajá, entonces más bien lo que se hace es una inoculación del hongo. Ok. Para, en términos cotidianos, inoculación es solamente poner el hongo, o ¿cómo Ajá. dirías Bueno, inocular? tú tienes tu arbolito, ¿no? Tienes tu pinito, entonces lo que vas a hacer es a ese pinito meterle las esporas del hongo y esas esporas pues se van a empezar a desarrollar y eventualmente tú vas a tener tu honguito. Ujú. Y bueno, ya te había preguntado esto, pero no te lo he preguntado así frente a todos. ¿Has probado cómo se comen estas cosas y a qué saben? ¿Se fríen, se hierven, se comen crudas? Pues se preparan de distintas formas, pero, o sea, el sabor, pues, eh, es como un sabor muy, muy fuerte, o sea, es como, no sé, es como un queso, el queso ese Roquefort, ajá, pero pues prepararlos, pues ahora sí es como con cualquier tipo de hongo, ¿no? Va en cuestión de tu imaginación, lo puedes preparar en pasta, puede ser en conservas, incluso creo que, no sé, bueno, ahí sí la verdad estaría mintiendo, pero creo que también se han hecho bebidas con hongos y con trufas específicamente, ahí desconozco, pero lo voy a buscar. Sí, Ethelward dice, este hongo que detiene hemorragias estaría genial para cultivarlo y venderlo en los quirófanos. Y dice que su papá tomó un curso en la U de Chapingo para cultivar champiñones usando la serrín de un árbol, pero no recuerdo cuál, en un costal de yute. Cosechó una vez, pero no le gustó. Y bueno, aquí estamos hablando de un método de cultivo fundamentalmente diferente, ¿no? Porque no es, es un simbionte, entonces es un poco diferente el cultivo. Sí, son totalmente diferentes los métodos de cultivo. El profesor de distopías dice lo de la etnomicología me parece maravilloso. Cómo se construyen tradiciones y significados en torno a los hongos en regiones desérticas. Híjole. Para empezar, Pues, la pregunta que tenía previo a esta, antes de que contestes, ah, es si existen los hongos en el desierto, solamente no se ven muy a menudo, o, o no hay. sí hay, pero digamos, bueno, lo que hay en el desierto, pues son hongos que tienen como las adaptaciones para el desierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos de estos hongos hipogios tienen las características para sobrevivir en el desierto, ¿no? O sea, el desierto llegamos a temperaturas de más de 40 grados, tenemos muy poca lluvia, suelo totalmente árido, entonces, pues a ellas esta parte de condiciones, pues les viene bien, ¿no? Es como, ya cuando llueva, ¿no? Entonces, si hay especies de hongos, muchas son como en esta parte, digamos, adaptadas al desierto, pero también pues encontramos especies que llegan a ser cosmopolitas o especies que llegamos a encontrar en varias partes del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que más yo he encontrado pues ha sido Podaxis pistilaris, que es un hongo, digamos, como no posee láminas, sino que también posee una greba, pero no se puede considerar como tal como hipogeo, porque sí posee un pie. Entonces, más bien este es como un gasteroide, por así decirlo. Y también he encontrado algunas especies de Agaricus. Entonces, Agaricus es una especie completamente cosmopolita que llega a crecer en los jardines, que es el típico champiñón. Pero pues a diferencia del desierto, a que tú te vayas a un bosque de niebla, a un bosque mesófilo, pues la biodiversidad pues en el bosque va a ser así y en el desierto va a ser así, ¿no? O sea, no queda como a la par. Entonces, si hay hongos, no es como que mucho, pero sí los hay. Eso es en términos de biodiversidad y en biomasa me imagino que también hay poca biomasa de hongos. Sí, sí, sí llega a ser muy, muy poca o llegan a crecer muy chiquitos. Ujú. Pero bueno, los hongos son necesarios en todos los ecosistemas porque pues hacen que el ciclo continúe.
Y el profesor Totalmente. ya sigue comentando diciendo que el trabajo académico en la micología también es estudiable desde la etnomicología. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de esto de la etnomicología en México? Bueno, primero, etnomicología, para los que no lo sepan, pues es esta parte donde se estudia la utilización de hongos en comunidades, ¿no? Entonces, aquí en México, pues también es algo que está completamente en pañales. Es muy curioso o muy irónico, ¿no? Porque pues solemos comer bastante hongos, ¿no? Tú vas a cualquier parte del sur y en los mercados encuentras canastas llenas de hongos. Pero no se tiene tanto este estudio. Lamentablemente, en México, ay, la mayoría de los estudios se hacen en taxonomía. Entonces, yo no digo que esté mal hacer taxonomía, pero pues también hace falta desarrollarlo más, ¿no? Entonces, eso es una. Y la otra es que también, pues, las nuevas generaciones dentro de las comunidades, pues ya no están tan interesadas en los temas, ¿no? O sea, esta parte de etnomicología pues viene desde generaciones y generaciones atrás, ¿no? Desde bisabuelos, tatarabuelos, abuelos, padres, hermanos, hijos, tíos. Entonces llega un punto en donde ya las nuevas generaciones ya nos interesan en esa parte y tú cortas esa línea de conocimiento y se va perdiendo. Sí, y eso está pasando con muchos saberes sí, ancestrales. Sí. ¿Y quién hace etnomicología? ¿La hace un biólogo o un sociólogo o todos? Pues yo creo que todos. Yo siempre lo he dicho y creo que siempre lo repito en cada vez que puedo, ¿no? Es que la biología pues no se queda solamente en biología, ¿no? Tú necesitas un matemático, necesitas un físico, necesitas un químico, o sea, todas las ciencias se van complementando. En ese caso, pues él no, ahora sí que pues también es ese complemento, ¿no? Entre biólogo, entre sociólogo, o sea, no te puedes quedar como tan lineal en una sola ciencia, tienes que complementarlo con todo. Ahora, si tú lo haces solo, pues ahora sí como que le tienes que saberlo un poquito a esto, un poquito a aquello y un poquito a esta otra cosa. Ujú, hacerle de todo un poquito, pero sí es Sí, importante contrastar saberes, porque un biólogo puede saber bastante de taxonomía, pero a lo mejor de esta cuestión es de cómo interactuar con la comunidad. sí, Quizás lo ajá. importante es tener trabajos así multidisciplinarios, como les dicen. Sí, totalmente. Biociencia Wild está por ahí escuchando y dicen, vivan los hongos. Bueno. Viva.